En el apartado anterior del tema vimos algunas operaciones con funciones. Vimos el producto por un número real, la suma y la resta de funciones, el producto y el cociente de funciones. Y hoy vamos a ver una nueva operación con funciones. Esa nueva operación se va a llamar composición de funciones y veremos dos propiedades de la composición de funciones. Vamos a suponer que tenemos dos funciones. Por ejemplo, una función f de x igual a x cuadrado y la función g de x igual a x más 1, estas dos funciones, y vamos a hacer lo siguiente. Si tomamos un número real cualquiera, por ejemplo, el 5, y yo a ese número real 5 le hago f, es decir, hago f de 5, vemos que sería f de 5 sería 5 al cuadrado, que sería 25. Vale. Entonces, el resultado de hacer f de 5 es 25. Y ahora, al resultado que nos da, le vamos a aplicar la función g. Entonces, hacemos g de 25. G de 25 sería 25 más 1, que es 26. Entonces nos puede surgir, o nos surge la pregunta de ¿habrá alguna función que me diga cómo paso de este 5 a este 26 directamente? ¿Cómo paso yo de aquí a aquí directamente? Pues sí que existe una función y a la función que hay aquí se le llamará función composición de f con g. Fijaros que dice composición de f, que es la primera que he aplicado, con g. Veremos en las propiedades que no es lo mismo decir composición de g con f que decir de f con g. Bueno, entonces, sí que hay una forma de pasar de 5 a 26, pero vamos a verlo de forma general. Nosotros tenemos números reales, cualquier número real, le aplicamos la función f, ¿vale? Y entonces nos dará otros números reales, otros ciertos números reales, y a esos números reales le podemos aplicar la función g, y nos darán números reales. Vale, pues ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Pues a esa función la llamaremos composición de f con g y se escribe de la siguiente forma. Se escribe f compuesto, que se escribe con un circulito, y g. Y además se lee. Normalmente nosotros leemos de izquierda a derecha. Pues esto se lee de derecha a izquierda. Y se dice f compuesto con g. Es decir, una función en la que primero hacemos f y después hacemos g se llama f compuesta por g y se denota o se escribe de esta forma. ¿Vale? Para las dos funciones anteriores, yo tendría un cierto número real al que le aplico f. Si yo a un número real le aplico f, ¿qué es lo que hace f con un número real? Lo eleva al cuadrado. Pues sería x cuadrado. Y después aplico g. ¿Qué es lo que hace g con un cierto número? Pues con un cierto número g hace ese número y le suma 1. El número ahora es x cuadrado y le sumo 1. Vale, pues entonces hemos pasado de x a x cuadrado más 1. ¿Cómo? Haciendo f compuesta con g.
Por tanto, f compuesto con g, aplicado a un cierto valor x, hemos visto que es x cuadrado más 1. Después veremos ejemplos y veremos cómo se hace esto directamente. Pero aquí hemos visto, hemos pasado f, hemos hecho f y después al número que nos da le hemos hecho g y la aplicación que va desde este número hasta este se llama composición de f con g y sale x cuadrado más 1. Vamos a dar la definición y después veremos algunos ejemplos. La definición de composición de funciones dice lo siguiente. Definición. Dadas dos funciones f y g, con una condición que yo antes no he dicho, con una condición que es la siguiente, que la imagen de f esté contenido en el conjunto dominio de g. Entonces, se llama función compuesta de la función f con la función g, que también se lee f compuesta con g a la función f compuesta con g dada por, ¿cómo será? Pues sería f compuesto con g de un cierto x es hacer g del valor que me dé aplicando a x, aplicándole f. G de f de x. Y así es como se define la función composición. El dominio de la función f compuesto con g tendrá que ser igual al dominio, o es igual al dominio de la función f. ¿Por qué? Porque yo la primera función que tengo que aplicar es la función f, por tanto tendré que aplicarla a números que estén en su dominio. Y después tenemos una condición, y es que la imagen, es decir, que los valores que me da f estén dentro del dominio de g, por tanto se va a poder aplicar g. En general, esta condición no la vamos a ir comprobando, pero sí que tendríamos que comprobar antes de hacer una composición de funciones, pero ya digo que normalmente no se comprueba, simplemente se hace la composición de dos funciones. En el siguiente vídeo veremos tres ejemplos de composición de funciones.